a resultado del pecado, porque el pecado viene, destruye mucho, destruye todo. Dios restaura todo. Nosotros, usted y yo, somos hijos de Dios, hemos sido restaurados, pero no sé si está de acuerdo conmigo, hermanos, pero ha pasado por medio de sufrimiento. Hemos visto en nuestras vidas cómo nuestro pecado influye y corrompe todo lo que está a nuestro alrededor. Y al Dios arreglar eso, nosotros tenemos que pasar por un tiempo de sufrimiento, de pulir, porque el corazón ha sido corrompido y Dios necesita que quitar todo eso. Y lo vemos en las personas alrededor también, que pues Dios llama y Dios redime, pero todavía hay consecuencias que uno ha de vivir. Y desafortunadamente ese es el mundo que vivimos hoy. El mundo que vivimos hoy está sufriendo las consecuencias del pecado. Y ahora nosotros, los redimidos, los llamados, pues nosotros gozamos porque nosotros somos libres de eso. Pero en esta mañana queremos acordarnos de que para regresar a esas bendiciones, pues hay un periodo de sufrimiento que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Y ese sufrimiento le puede dar miedo, especialmente a una persona nueva que dice, bueno, tengo que dejar todo. Toda esta vida que me he hecho la tengo que dejar. Sí. Todas mis ambiciones, todas las cosas de mi corazón los tengo que dejar para seguir al Señor. Sí. Y uno sufre por eso, porque empieza a amar a sus ambiciones, empieza a amar a las cosas que ha adquirido. Pero la única manera que podemos regresar a Dios es dejar todo y seguir a Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver en este día, comenzando una vez más, versículo 8, capítulo 3 de Génesis. Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto en el fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Esto nos pone a pensar, hermanos, de que pues cuando Dios hizo su creación, cuando Dios nos puso en lugares de bendición, todo era buenísimo. El humano gozaba de muchas cosas. Yo cuento por lo menos 5 cosas. 1, el humano gozaba de una relación con Dios. 2, el humano gozaba de la autoridad de Dios. No solamente la autoridad sobre él, sino que la autoridad que el hombre recibió de Dios hacia la tierra. También veo bendición, frutos, el huerto precioso. Decía Dios que el hombre necesitaba que cultivar y cuidar, pero el huerto ya estaba precioso, ya estaba brotando de toda flor y fruto. También Dios reviste o viste al humano en sus vestiduras. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces nosotros, cuando fuimos creados, reflejábamos la gloria de Dios. Estábamos revestidos de su gloria. Igualmente, pues como este versículo demuestra, Dios estaba en el mismo lugar donde estaban los humanos. Si Dios estaba paseando en el huerto al fresco del día, igualmente con el hombre y la mujer, es que tenían no solamente una comunión en espíritu, si solamente estaban también en el mismo lugar físico. Y si nos ponemos a pensar, nosotros igualmente nos decimos lo mismo. No solamente tenemos una relación con Dios, no solamente somos revestidos de las vestiduras de Dios, sino que Dios está con nosotros y nosotros podemos gozar de eso. Porque si Dios no estuviera con nosotros, hermanos, esta situación era diferente. Pero Dios está con nosotros, gozamos de eso. Pero vamos a ver en este capítulo cómo el pecado empieza a quitar todas esas cosas. Primero con la relación de Dios. Cuando Dios llamó o cuando Dios paseó en el huerto, en vez de recibirlo, en vez de correr a él, ¿qué hizo el hombre y la mujer? Se escondieron. Como que si había una vergüenza
como que si había algo por cuál razón hay que esconderse. Y lo encuentro un poco fascinante y un poco chistoso que el humano piensa o pensó que se podía esconder de Dios. Dice, entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entre los árboles que Dios hizo, en el huerto que Dios puso el humano, Adán y Eva se racionaron y dijeron, nos vamos a esconder de Dios. Bueno, el salmo no había sido escrito que dice, ¿de a dónde puedo ir de tu presencia, Señor? Si nos vamos hasta el cima de las alturas, ahí está el Señor. Si vamos hasta el valle más bajo, más corto, ahí está el Señor. Entonces esto no es no se escondieron porque pues pensaron que se iban a quitar de Dios, sino que tenían vergüenza. Dice el 9, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esto también me fascina, porque pues ¿no Dios sabía dónde estaban? Claro que sí. No había duda Dios de dónde estaba su creación. Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Pero con esa pregunta, ¿a dónde estás? Era una invitación. Pero hermanos, si yo voy a sus casas y yo pues estoy a la puerta y me presento delante de ustedes y digo, oh, hola, yo me voy a entrar hoy. Me imagino que por una parte posiblemente me reciben, pero por otra parte me hubieran dicho, ¿por qué no me habló el pastor antes de venir? No tengo la casa en orden, estaba en medio de esto, estaba en medio de aquello, no sé, aquí. Entonces uno aprecia cuando alguien dice, hey, vente a este lugar, o quieres ir conmigo, vamos juntos. Uno aprecia cuando hay esa oportunidad de ser partícipe en algo. Y Dios estaba haciendo que el hombre participara en esta relación. Le decía, ¿dónde estás? Para que el hombre posiblemente hubiera dicho, aquí estoy, Señor. Pero en vez respondió el humano, dice 10, y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No solamente tenía vergüenza, sino que había miedo. Cada vez que alguien dice que tiene miedo de Dios, le digo, gloria a Dios. Porque todos debemos de tener un temor de Dios fuerte. Y posiblemente no es enseñado de una manera pues franca en estos días, porque a muchos no les gustan escuchar que a Dios se debe de temer, pero yo sí temo a Dios, hermanos, porque Dios en un segundo me destruye si Él desea. ¿Y quién soy yo para decirle no? Aquí están mis 10 puntos, en el punto 2 ya me destruye y ya estuvo. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. ¿Y quién le puede venir en contra? Nadie. Entonces el hombre ahora tenía miedo porque reconocía que había faltado la ley, que el único mandamiento que tenían en ese entonces el hombre ya lo había violado. Y entonces ahora el creador del cielo y la tierra viene y el hombre está diciendo posiblemente, ¿qué va a pasar de mí? No conozco a Dios de esta manera. Pero si Él puede hacer todo esto, ¿qué va a hacer conmigo? Tenía miedo. Y se escondió. Dice versículo 11, Dios sigue hablando de una manera preciosa. Dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Dios ya sabía eso. Pero otra vez Dios está llamando hacia una relación
que tenía con el humano, pero ahora ya no lo tiene, porque el humano se ha alejado. Le dio una oportunidad, le dice: ¿quién te hizo saber? ¿Has hecho lo que te dije que no hicieras? Eso se llama confesión. Cuando uno hace algo malo y viene la persona cual ofendido y dice: yo hice esto, yo hice aquello, yo hice algo malo. Confesamos nuestro error, confesamos nuestro pecado. Cuando venimos hacia Dios y le decimos: Dios, perdóname de mis pecados, estamos confesando que hay pecado en nuestras vidas y erramos. Y Dios estaba invitando al hombre y a la mujer que ellos confiesen y que ellos hablen. Mire qué fascinante lo que aprendemos de Dios en esto. Dios no entró a la humanidad queriendo matarlo. No entró a este lugar queriendo destruir todo lo que había hecho. Dios entró con una gracia, con una misericordia, con paz, tratando de reiniciar lo que se había quebrantado. Y eso lo vemos, hermanos, día tras día. Usted y yo caminamos en la gracia de Dios, que nunca nos olvida. Cada día, bueno, yo voy a hablar de mí. Cada día yo peco. Y cada día yo tengo que venir a Dios y decir: perdóname, Señor, fallé. Yo sé que tú estás haciendo una obra en mí, pero yo sigo siendo un hombre de polvo, un hombre que al ver a una cosa aquí, al ver quitarme la vista del Señor, yo peco. Perdóname, Señor. Y cuando yo tenía como 10, 11 años, yo me imaginé un Dios de que cada vez que pecaba, Dios ya estaba listo con una vara o con un relámpago o con algo así, listo para destruirme. Pero yo no conocía a Dios, porque yo tenía esa imagen de Él. Sí, Dios, a los que están contra de Él, Dios es un juez. Y Dios, vamos a ver cuando llegamos a la serpiente, sí tiene una manera de destruir todo, pero hacia el humano, hacia su imagen, hacia aquel que Él está invitando, Él nos trata con gracia y misericordia. Igualmente vemos esto desde el principio, invitando a Adán y Eva a que confesaran sus pecados, invitaran hasta que ellos digan: aquí estamos, Señor, no hay vergüenza, no hay necesidad de miedo. Pero eso es lo que el pecado hace. El pecado hace que nuestra relación con Dios pues se corrompe. A la pregunta dice 11 otra vez: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Las respuestas son fáciles, ¿verdad? La respuesta es la primera: ¿quién te ha hecho saber? La serpiente. Segundo: ¿has comido del árbol? Sí. Miremos la respuesta del hombre. Dice: el hombre respondió, 12: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya veo que nos estamos riendo, ¿verdad? Porque nos vemos hombres, nos vemos en Adán un poco a veces. Porque en vez de decir las respuestas apropiadas, en vez de decir la verdad, en vez de tomar responsabilidad, decimos: es la culpa de esa persona. La mujer que tú me diste. No, ay, hermano, no que esta era Adán que dijo: hueso de mi hueso, cuerpo de mi cuerpo, y ahora es la mujer que tú me diste. Wow, qué falta de responsabilidad, ¿verdad? Adán tenía miedo, tenía vergüenza, pero no tomó responsabilidad cuando tenía que tomar responsabilidad. Así obra Dios con nosotros, hermanos, hombres. Dios requiere que nosotros tomemos cartas al asunto. Requiere que nosotros tomemos responsabilidad
de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros trabajos y de todo lugar. Dios requiere eso de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos como Adán y decir es la culpa de esa persona, entonces no somos responsables. Y tratamos de ser otra persona responsable, pero la responsabilidad sigue cayendo sobre nosotros. Si mi familia se destruye, yo no lo puedo decir que es la culpa de alguien más, si no es mi culpa. Por eso día tras día le oro al Señor: Dios, cuida de mi familia. Mueve tu Santo Espíritu entre ellos, para que todo lo que yo les digo, todo lo que yo les presento, pues en un futuro demuestre fruto en sus vidas. Eso es tomar responsabilidad. Esa es decir, sí, voy a tomar cartas al asunto. Eso es cuando mis hijos pecan o cuando fallan, mi responsabilidad es decir: tú fallaste. Hay consecuencias, pero más importante, necesitas restaurar tu relación conmigo, porque fallaste una regla mía. Es difícil. No lo digo solamente porque pues yo soy experto en hacer esto. Eso es una parte más difícil de ser un padre que he encontrado. Es ver a sus hijos y decir: tú has fallado, y sí, yo te amo con todo mi corazón, pero me has fallado y necesitas que reconciliar. Porque hermanos, si nuestros hijos no pueden hacer eso con nosotros, menos se van a venir a Dios a decir perdóname. Pero si padre, hermano, si tú presentas a tu hijo la responsabilidad de decir: tienes que reconciliarte, entonces usted está mostrando lo que Dios nos está llamando: la necesidad de la reconciliación. Adán siguió en su pecado, no tomó cartas al asunto. No se preocupe, aquí viene la mujer también. Mujeres están: sí, dale. No, mira lo que dice 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. La respuesta de la mujer tenía verdad. La mujer fue engañada, pero igualmente Dios le dio la oportunidad a la mujer que tomara cartas al asunto y decir: sí, fui engañado, pero yo fui el que vio, deseó y tomó, ¿verdad? Porque si regresamos al versículo 6, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno, cuando ella la deseaba, cuando ella la quería, entonces comió. En su respuesta, Eva no le dio eso a Dios. Entonces esa responsabilidad también Eva falló. Nosotros podemos ver esto cuando pues le damos toda la culpabilidad a Satanás. Es la culpa de Satanás que caí, es la culpa de Satanás que hice esto. Sí, de una manera sí. Pero si Dios nos ha dado la armadura para venir contra el enemigo, si Dios nos ha dado su espíritu para salir en victoria sobre el enemigo, entonces ¿por qué le estamos echando la responsabilidad del enemigo por lo que nosotros debemos de ser? Tenemos todo para vencer el enemigo, hermanos. Tenemos todo para caminar en victoria. El Espíritu Santo nos dirige en todo, aún en las decisiones más pequeñas de su vida. Usted puede inmediatamente cerrar sus ojos, o si no puede cerrar, inmediatamente ir a Dios y decir: Dios, ¿qué hago? ¿Qué quieres que tú qué quieres que tú expongas en esta situación? Sí, Satanás tiene la culpa por muchas de las cosas que está pasando en la tierra, pero también nos debemos de culpar nosotros mismos por nuestros pecados y nuestros errores que cometemos.
¿Cómo es que Adán y Eva podían tener una relación con Dios si no veían a Dios como antes? Ahora le tienen miedo a Dios, ahora hay vergüenza, ahora no toman responsabilidad. Esa relación se destruye. En un matrimonio, si un esposo o una esposa le tiene miedo a la otra persona, si están avergonzados o si no toman responsabilidad, esas relaciones se quiebran. Entonces, ¿cómo vamos a tener una relación con Dios? Si la respuesta del humano es de ir en contra de Él. Dice versículo 14, ahora Dios se va a cada persona involucrada. ¿Saben? Lo bonito de Dios es que nosotros le podemos decir lo que queramos a Dios, pero Él sabe qué hacer, Él sabe qué decir y Él sabe qué pasó. Entonces Él es un juez perfecto. Entonces no tomó la palabra de la mujer ni la palabra del hombre, sino Él sabe lo que iba a hacer. Y hay juicios ahora que va a impartir Dios. Pero aún en medio de todo eso nos acordamos, hermanos, de que Dios quiere y nos está invitando a bendición. Entonces miren cómo Dios actúa para perseverar, que usted y yo podamos vivir en bendición hoy, y que los ataques y que el pecado de Adán y Eva, aunque sí destruyeron lo que Dios estaba tratando de hacer, no lo destruyeron por completo. Los propósitos de Dios siguen adelante. Miremos cómo lo hace. Dice versículo 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo primero, se dirige Dios a la serpiente, introduce una palabra nueva. Dice: maldita serás. Hasta este punto, hermanos, solo estamos hablando de bendición. Reconocemos que las bendiciones de Dios es la extensión que Dios da hacia su creación, donde su creación puede vivir en sus propósitos, la comunión que Él presenta. Dios puede obrar en medio de su creación y por medio de personas que le siguen. Esas son las bendiciones de Dios. En todo eso Dios derrama y Dios crece, Dios saca fruto. Pero ahora se introduce lo opuesto de una bendición, que es una maldición. Y si la bendición es la obra de Dios en medio de su creación, pero si la bendición es la obra de Dios en medio de su creación, la maldición es lo opuesto, que Dios ha rechazado a su creación. Dios ha rechazado lo que está haciendo la persona. Dios está rechazando lo que hizo la serpiente. Dice: maldita serás. Satanás no tiene restauración. Satanás no puede llegar a reconciliarse. ¿Por qué? Porque es maldito. Siempre será el enemigo de Dios. Siempre tendrá su fin separado de Dios. Siempre va a estar en contra de todos aquellos que se llaman hijo de Dios. Lo tengo que decir esto, hermanos, porque desafortunadamente en mis estudios he encontrado que hay algunos que dicen que Satanás puede tener una redención. Y si escucha eso, hermanos, pues en el nombre de Cristo Jesús reprende eso. El demonio no tiene recompensa. El demonio no tiene comunión con Dios. El demonio no tiene una oportunidad de regresar. Igualmente, hermanos, todo aquel que es echado
no va a tener regreso. Cuando Dios juzga al final todos los cielos y la tierra, aquellos que son de Él, Él los va a invitar a entrar a su santuario, a su casa para siempre. Aquellos que no son de Él, Él los va a rechazar. Aquí se introdujo eso, la maldición. Maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo. En otras palabras, Satanás es maldito sobre todo. Si hay una maldición que cae sobre las bestias o cae sobre los animales, Satanás recibirá la mayor condena, mayor que todos los demás. Dice, sobre tu vientre andarás. Y nosotros pensando en una serpiente, sí, la serpiente anda sobre su vientre. Pero también igualmente el vientre también reconocemos que eso es donde sale la luz, ¿verdad? Sale la luz y sale el fruto. Todo el fruto de Satanás, todo lo que hace Satanás, sirve como opresión a la tierra. Todas sus obras, todos sus intentos. Nosotros vivimos en un lugar, hermanos, en una era donde la cultura está 100% bajo las órdenes de Satanás. 100%. Y nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado. Porque lo más que nos alineamos con la cultura, lo más nos alineamos con las modas, lo más nos estamos alineando con la serpiente. Suena fuerte, pero tenemos una responsabilidad de decirles a la generación que viene detrás de ellos que ama la cultura. Porque nuestras personas alrededor están en medio de esa cultura. Y posiblemente ellos no están viendo lo que Satanás tiene sobre la cultura, pero nosotros sí lo vemos. Porque tenemos la luz de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con la opresión de Satanás. Usted y yo tenemos victoria sobre él. Pero aquel que no está con Dios está en esas garras. Hay que cuidarnos. Y hay que tener un corazón para salvar a aquellos. Porque ellos sufren. Yo me pongo bien triste cuando veo estadísticas de depresión, ansiedad. Yo me pongo bien triste cuando veo a una persona en el transcurso de 10, 20, 30 años cambiar su aspecto físico porque se está envejeciendo y ahora hay pastillitas para ir contra la vejez. Pero veo a la persona y digo, esta no es una persona, esto es un producto de la cultura. Antes que cualquier belleza que tenían ahora es quitada porque quieren prolongar su juventud, no quieren envejecerse, quieren quitarse de algo que físicamente ellos no se gustan, la cirugía plástica, todas estas cosas, hermanos. Yo me entristezco con esto, porque especialmente lo siento por las mujeres. Ustedes reciben una opresión fuerte porque la cultura dice, no te miras así, no haces esto, no te haces de este lugar, no te maquillas de esto, no te perfumas, no te pongas esto. Entonces no eres como las bellas de las estrellas de Hollywood. Pero Dios lo hizo a usted. Dios la formó en el vientre de su madre. ¿Qué más belleza necesita uno? Pero la cultura es fuerte. Es porque Satanás tiene esa opresión sobre nuestra cultura. Sobre tu vientre andarás. Piensa en eso. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré, dice versículo 15, enemistad entre tú y la mujer. Ahora la mujer y la serpiente ahora van a estar en una batalla. Y esa batalla no se resuelve hasta que Dios termina con toda la maldad. Entonces la mujer y la serpiente
estarán en una enemistad constante. Dice también entre tu simiente y su simiente también. En otras palabras, todo lo que produce la mujer, las personas que van a venir al mundo, sufrirán esta misma enemistad contra la serpiente, contra Satanás. Una batalla constante. Pero hay una esperanza, porque dice: él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Cuando vemos aquí, él te herirá la cabeza, vemos la primer profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y qué gozo que cuando el Señor Jesucristo vino, murió por nosotros, él aplastó la cabeza de la serpiente. Él tomó victoria. Él derrotó toda la opresión del enemigo para siempre. Entonces me preguntar, ¿por qué estamos todavía aquí? Bueno, es que todavía Dios permite que Satanás tenga un reinado bien pequeño para que todas sus obras vengan. Acuérdense de cuando Jesucristo vino, Israel no estaba con Dios y Dios ama a Israel. Entonces Israel sigue siendo parte de la redención, de la historia de la redención del mundo. Y seguimos hasta este día, esperando que Dios cumpla esas promesas. Pero que las va a cumplir, eso lo tengo por certeza. Porque Cristo sí ha aplastado la cabeza de la serpiente. Yo ya no tengo que rendirme a Satanás. Yo ya no tengo que rendirme a la cultura. Yo le puedo decir a todo esto: yo no necesito nada. Yo quiero estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Usted y yo, todo el mundo puede decir eso. Pero no podemos decirlo sin que acordarnos de la segunda línea. Dice: y tú lo herirás en el talón. El regreso a la bendición requiere sufrimiento. ¿Por qué? Porque el pecado destruye, pero para reunir todo se necesita sufrir. Cristo Jesús, cuando fue anunciado en Isaías, no fue anunciado como un rey grande que vivía sobre todas personas, sino un sirviente que iba a sufrir. Y vaya que nuestro Señor Jesucristo sufrió innecesariamente, porque Él era libre de todo pecado, libre de toda acusación. Pero Él sufrió. Y sufrió por mí, sufrió por usted, sufrió por todo el mundo. Y la invitación a seguirlo, hermanos, también tiene sufrimiento. Porque vemos las escrituras donde Cristo mismo nos dijo: si no desechas a tu padre y a tu madre, a tu parentel, para seguirme, entonces no puedes seguir. ¿Y cuántas personas aquí están representados que han dejado todo, que sus familias todavía desafortunadamente andan en maldad o no saben qué hacer? Y uno tiene que decir: no voy a seguir esos pasos, yo voy a seguir los pasos del Señor. ¿Cuántas veces hemos rechazado las riquezas y las buenas que nos ofrece Satanás por decir: no, prefiero vivir en pobreza de que tomar una riqueza del mundo? Se requiere sufrimiento y a veces duele mucho. Pero si Cristo sufrió, si Cristo fue hasta la muerte por nosotros, entonces nosotros deberíamos de ser igual. Si perdemos nuestra vida, gloria a Dios. Si perdemos toda oportunidad en este mundo, gloria a Dios. Si perdemos aún nuestras familias, gloria a Dios.
cada eso me pega más fuerte, hermanos. Porque lo más llegamos a nuestro corazón, lo más podemos decir cuánto amamos a Dios. Porque yo veo a mi familia, veo a la familia de mi esposa, y a veces le digo a mi esposa: hey, estamos solos. Nadie nos está siguiendo, bueno, algunos sí, a otros no. Y queremos tener amistad con ellos, queremos gozarnos con ellos, queremos estar en el mismo lugar en la comunión. Pero a veces hay que decirle no. Hay que seguir a Cristo. Si usted ha sufrido a causa del Evangelio, entonces usted conoce cómo ese sufrimiento llega a ser bendición. Si no ha sufrido por causa del Evangelio, aunque es la cosa más difícil de pensar en el mundo, le invito que escuche la voz del Espíritu Santo llamándolo más hacia el ministerio, llamándolo más hacia ser lo que Dios ha dictado hacer en su vida. Muchos, algunos los van a odiar, pero es necesario. Dice el versículo 16: ya ahora la serpiente se termina, la serpiente es maldita. Llega la mujer. Uno puede pensar cuando lo lee la primera vez: wow, qué maldición le viene a la mujer, porque ella fue el que tomó el fruto primero. Dice 16: a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Esto? Dios no maldijo a la mujer. Unos pueden celebrar, qué bueno. Pero en gran manera se multiplica el dolor en el parto. Me imagino, hermanos, por simple biología, puedo ver que pues iba a haber un poco de sufrimiento al dar luz al hijo siempre. Lo que Dios diseñó para que las mujeres dieran luz es increíble. Pero cuando veo en gran manera se multiplicó, me imagino, wow, era más fácil. Y ahora se va a tener que sufrir. Cada hijo, mujeres, especialmente hermanas que tienen hijos, cada hijo que usted partió, usted lo tiene bien presente en su cabeza y su corazón, el dolor que usted sufrió al partir. Y pues yo no quiero hablar por ustedes, pero ¿rechazarían ese dolor? Porque si lo rechazan significa que no tiene hijo. Yo pienso que todas las mamás aquí hubieran sido: no, dame mi hijo, dame mi hija. Y por ese dolor vino una gran bendición a su vida, una bendición directamente de Dios, una bendición que ahora usted tiene una responsabilidad de formar y regresar hacia los pies del Señor. Pero son esos dolores que nos acuerdan. Las bendiciones vienen por medio de ese sufrimiento. Y eso desafortunadamente les digo, hermanas, y me ayudan con esto, por favor, porque una de las cosas que yo escucho cuando hablo con muchachas es que no quieren parar por el dolor, o no quieren pasar por el dolor. Y eso es una de las razones por que dicen: yo no quiero hijos, o yo no quiero avanzar, yo no quiero aún casarme porque no quiero tener hijos para no estar en este dolor. Hermanas, ayúdenme con estas muchachas, porque pues yo no tengo experiencia en eso. Yo solo he escuchado y he visto que para mí es suficiente evidencia de decir: wow, sí hay un montón de dolor. Pero ayúdenme, hermanos, con estas muchachas a decirles que lo que sale y lo que termina es más bello que el dolor.
La criatura que sale de su vientre es una alma que puede ser usado para el Señor. Satanás puede ser destruido en vidas por medio de lo que sale de su vientre. Pero ayúdenme, hermanas, porque ustedes tienen la experiencia. El dolor en el parto, con dolor darás luz a tus hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Eso lo va a culminar en algunos versículos cuando Adán puso sobre la mujer el nombre de Eva, porque ahora el hombre tenía dominio sobre la mujer. Ahora el hombre tenía la responsabilidad de cubrir la mujer en autoridad y también en responsabilidad delante de Dios. En todo, hermanos, hermanas, mujeres, sí hay mucho dolor, pero ahora ustedes tienen alguien que le cubre cuando ustedes actúan diariamente. Y ayúdenme con estos también, hermanos, porque muchas muchachas, muchas jóvenes no quieren tener una autoridad sobre su cabeza. Dicen, no, ningún hombre me manda. Pues ni Dios te va a mandar entonces. Ese es el problema que no ven. Si no reconocemos el dominio que nos da las Escrituras, si no vemos el plan de Dios en por qué el hombre es la autoridad sobre la mujer, entonces ¿cómo la mujer puede prestarse en toda sumisión delante de Dios? Comienza cómo actúa con la autoridad aquí en la tierra. Mujeres sumisas a sus maridos reciben tanta bendición. Mujeres sumisas a Cristo Jesús reciben tantas bendiciones. Mujeres que no se quieren someter a nadie, no reciben tantas bendiciones. Reciben riquezas del mundo, reciben elogios del mundo, pero no la de Dios. Y entonces en eso les pido ayuda una vez más, hermanas, especialmente porque veo aquí hermanas muy fuertes en la fe, reconociendo el lugar que Dios que ha dado. Es una gran bendición. Ayúdenme con estas muchachas, porque no quiero que la generación que viene después de mí no empiece a tener esas bendiciones aquí en la tierra. Empiecen a no tener niños, empiezan a no casarse, empiezan a estar solos porque solamente quieren estar solos. Pero necesito sus ayudas. Sí, esto es algo que la mujer tiene que sufrir, pero todavía hay bendición para la mujer. Todavía hay una invitación de estar en la autoridad de Dios. Todavía hay una invitación. Dios no ha terminado con la mujer. Dios terminó con la serpiente aquí, pero Dios no terminó con la mujer, por su gracia. Dice versículo 17, ahora vamos al hombre, a ver cómo le va al hombre. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él. Quiero hacer dos paréntesis aquí. Primero, Dios le está diciendo, porque tú has escuchado la voz de tu mujer. ¿Cuál voz tenía que escuchar Adán? La voz de Dios. Dios ya le había hablado a Adán. Dios ya le había dicho al hombre, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero le dijo al hombre, porque tú escuchaste la voz de otra persona, de tu mujer, en vez de la voz de Dios. Y eso es importante, hermanos, varones. Esta responsabilidad, la carga que Dios tiene sobre nosotros es grande y es de sufrimiento, pero viene de bendición. Si Dios obra por medio de cada uno de nosotros, mujeres también están obrando bajo el Espíritu Santo. Pero si escuchamos la voz de alguien más diciendo esto es lo que debemos de hacer y nos seguimos aquí, tenemos problemas con Dios. Porque si Dios ha dicho haz esto, no hagas esto,
Y nosotros tomamos y decimos, bueno, tal persona dijo esto, el pastor dijo esto. Nos metemos en problemas. Si Dios ha hablado, escuchen la voz de Dios. Si Dios no ha hablado, oh hermanos, pongámonos en oración, porque Dios habla. Y si usted ha dicho, Dios no me ha dicho, pues posiblemente no hemos orado suficiente. Me fascina que Dios le dijo, mira, yo te había dicho, pero porque escuchaste esa otra voz. Dice, maldita, hay una maldición. Será la tierra. Okay. El hombre no es maldito. El hombre todavía tiene una oportunidad de regresar a los propósitos y la bendición de Dios. Pero la tierra es maldita. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre no recibió una maldición, pero la tierra sí. Acordémonos de que la responsabilidad del hombre era cultivar y cuidar la tierra. Pero ahora esa cultivación, ese cuidado se transforma en labor. Ahora el hombre va a tener que trabajar. Bueno, no que el hombre no iba a trabajar antes, pero ahora iba a trabajar y conocer que se mira ser infértil. La mujer desafortunadamente reconoce y sabe lo que es ser infértil y no dar hijos. Pero ahora el hombre sabrá también cómo plantar y no tener nada para cosechar. Cómo labrar y trabajar y poner tanto tiempo, tanto sudor, aún dice con el sudor del rostro, solamente para comer un pedacito de pan. Ni estamos hablando más de eso. Solo para lo más pequeño el hombre iba a tener que trabajar. Qué diferencia, ¿verdad? Porque el huerto de Edén estaba brotando todo. Dios solo había dicho, cultívala, sígala el avance del fruto, cuídala. Pero ahora el hombre va a tener que plantar y esperar que Dios provee, porque posiblemente en vez de una fruta le va a dar una espina o un cardo. Y eso es difícil, hermanos. Nosotros estamos en una era donde hay mucha tecnología y hay muchos avances en las industrias. Entonces usted y yo a veces no vemos esto de una forma agraria, pero al que está sembrando maíz, al que está sembrando todas las cosas esenciales, hermanos, cuando no sale la cosecha es un tiempo bien peligroso. Las personas no comen, uno no genera dinero, hay problemas. Ese es el sudor de la frente, porque ahora el hombre se va a quedar despierto en la noche. Oh, ahora ¿qué hago, Dios? No me salió nada. Pero igual no podemos ver, hermanos, en nuestras vidas, porque en nuestras vidas trabajamos mucho y a veces no sale el fruto. Ponemos mucho tiempo. Como pastor yo lo he sentido y me pone triste. Donde ponemos mucho tiempo en una persona y esperamos, Dios brota fruto. Hemos hecho tanto, hasta un río le metimos ahí para que tuviera suficiente agua y no sale fruto. Y hermanos, he llorado por personas que conozco de esa manera. Esto no es un sentimiento muy agradable, pero por todas las personas que no brotan fruto, por todas las cosechas que son pequeñas, siempre todavía va a haber cosecha.
siempre todavía va a haber fruto. Y si yo me entristezco cuando las personas que ponemos mucho tiempo y muchos recursos no brotan fruto, igualmente me pongo tan gozoso cuando veo a uno de ustedes en victoria, porque estamos poniendo fruto delante. Y no hay mejor sentimiento cuando una persona, cuando un cristiano empieza a caminar en victoria. Se goza la iglesia, porque las inversiones que se están poniendo, y estas inversiones no es nada de dinero, no es nada es tiempo, oración, estudio de la palabra, discipulado. Hay muchos hermanos de que usted va a llamar al discipulado, pocos le van a dar fruto. Gócense por el que les dé fruto, aunque quieran arrancarle los pelos a las otras personas. Dice, ¿por qué no los agarras? Gócense por el fruto que trae el Señor, porque por su labor, el sudor de su frente, todavía saldrá bendición. Pero un día todo se terminará. Polvo somos y al polvo regresamos. Entonces, nuestro deseo debe ser seguir creciendo el evangelio, seguir trayendo de regreso a personas hacia la bendición, seguir lo que el Señor Jesucristo comenzó. Vaya, hermanos, cuando el Señor Jesucristo comenzó, ¿cuántas personas eligió de la multitud? 12. De esos 12 eligió 3, y ellos vieron lo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, hermanos, lo que pasó de esos 3, de esos 12, después se convirtieron en 120, perdón, en 70, después en 120, después en 4,000, y después en todo el mundo evangelizado. Usted es parte de un fruto que brotó por mucho labor, mucho dolor, mucho tiempo. Usted es fruto de eso. Por eso digo con certeza, hermanos, de que Dios nos invita hacia la bendición de regreso, pero tenemos que sufrir primero. El pecado sí cambió todo, pero Dios sigue llamando de regreso. Dios nos llama de regreso a sus lugares de bendición, donde su espíritu se mueve, donde las personas que están en él son llenos del espíritu, reflejan los dones del espíritu y el fruto. Ellos son los que cambian el mundo. Y yo quiero que usted, hermano y hermana que nos está escuchando este día, yo quiero que usted sea uno de esas personas que cambia el mundo por el esfuerzo que usted hace para el reino de Dios. Usted puede decir, hermano, yo no tengo mucho mundo. Está bien. Presenta el evangelio a su hijo, a su esposa, a su matrimonio, a sus padres si todavía lo tienen. Sea un ejemplo, porque por medio de eso Dios puede hacer algo maravilloso. Y si no lo hace de una escala grande, una persona suficiente para darle gloria a Dios. Bien, tenemos presente la una que se le perdió al pastor y dejó las 99 a rescatar. Una persona, un fruto, aunque sea todo el dolor y el sudor de nuestra frente. Eso queremos que Dios haga. Dios tiene bendición para usted, hermano.
Dios tiene bendición para usted, hermana. Vamos a tener que sufrir, pero si nuestro Señor Jesucristo sufrió, entonces ahí vamos detrás de Él. Sean llenos del Espíritu Santo para perseverar y para estar en victoria sobre el enemigo. Nos ponemos de pie. Padre, me emociono que no maldeciste, Señor, al hombre ni a la mujer. Aunque lo que leo es difícil, reconocer que en sufrimiento vamos a tener que brotar nuestro fruto. Señor, si tú nos desechabas o traías una maldición sobre Adán y Eva, entonces pues no estuviera aquí yo. No tuviera la oportunidad de ministrar tu palabra, no tuviera la oportunidad de gozar con mis hermanos, no tuviera la oportunidad de conocerte íntimamente, no pudiera hacer nada. Pero Señor, tú sigues llamando. Gracias, Señor, por la maldición que tú pusiste sobre la serpiente. Gracias, Señor, porque Él tiene un final, y no es un final glorioso, es un final apartado de ti. Porque yo ya no quiero la maldad, Señor. Ya no quiero estar en medio de esta maldad. Quiero estar contigo, Padre. Quiero estar gozando en la mansión que tú estás construyendo por nosotros. Quiero cantar alabanza, Señor, y ver tu rostro, aunque lo veo ahora, pero lo quiero ver sin velo, Señor. Quiero regresar al Edén, Señor. Quiero estar con tu presencia. Quiero escuchar tus paseos, Señor, y gozarme. No esconderme, sino porque no tengo nada de avergonzarme, sino que quiero gozar de ti, Señor. Pero yo sé que en medio de mi gozo, Señor, yo tengo que sufrir, porque tú sufriste, Señor. Yo reconozco que tengo que sufrir porque esta vida no brota hoy como tú lo hiciste. Pero tengo toda certeza, toda esperanza, toda fe de que tú restauras todo hacia como tú lo hiciste. Y yo quiero ser un testigo y ver todo lo que tú haces. Pido, Señor, que esto sea nuestro corazón como iglesia, que tengamos victoria sobre nuestro sufrimiento, que tengamos victoria sobre nuestros problemas, que tengamos victoria aún en esta tierra árida, seca, y que el sudor de nuestra frente y el dolor de nuestras vientres no nos pare, sino que nos fortalezca, porque si tú sufriste, yo puedo sufrir también. Ayúdanos, Padre. Este llamado es difícil, pero tú eres más que vencedor, y yo también lo seré contigo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo el corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino
ser. No hay nada que te pueda sorprender, solo el corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, un rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, oh. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Y solo ante ti yo me inclino. Gracias, Padre, porque fue por medio de tu amor y tu misericordia que nos rescataste, nos limpiaste y estamos aquí por medio de tu gracia. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.